Bien, hermanos, ¿cómo están? Les saludo a todos en el amor del Señor. Vamos a dar comienzo o vamos a continuar con el estudio del libro del Apocalipsis y hoy vamos a continuar con las cosas que son, según dice el versículo 19 del capítulo 1, dice el Señor: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Ya hemos visto las cosas que has visto en el capítulo 1, se concentra las cosas que has visto, y estamos en este momento estudiando las cosas que son. De esa manera, entonces, como dice el versículo 19, se puede bosquejar todo el libro de Apocalipsis en tres partes: las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Estamos entonces en las cosas que son, que están entre los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis y que llevan el mensaje a las 7 iglesias. Vamos a pedir la dirección del Señor y les invito, hermanos, a que oremos todos en conjunto. Amado Señor y Padre nuestro, gracias doy por esta oportunidad hermosa que usted me permite de poder escudriñar las Escrituras, también de poder hacer un análisis, Señor, acerca de lo que usted quiere para nuestras vidas, rogando siempre, Señor, por cada uno de los hermanos, de mis hermanos, que usted nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento y que podamos encontrar, Señor, en este mensaje a la iglesia de Pérgamo lo que usted tiene para cada uno de nosotros. También ruego, Señor, por la salud de mis hermanos, que usted nos ayude a cada uno según nuestras necesidades y nos permita, Señor, estar en condiciones para poder estudiar su palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado hasta hoy y gracias por esta oportunidad nuevamente de poder escudriñar las Escrituras. En el nombre de nuestro Señor Jesús se lo ruego. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos con el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Este mensaje se encuentra en el capítulo 2, entre los versículos 12 y 17. Pero vamos a mencionar un poco, vamos a dar algunas características de lo que era la ciudad de Pérgamo. Dice el escrito aquí que Pérgamo, el significado literal de Pérgamo es ciudadela, y es la misma palabra que da origen a pergamino, un material de escritura desarrollado a partir de pieles de animales, cuya producción parece tener origen en esta área, en esta región. Es como lo que sucedió aquí en Chile, que un producto, el pisco, por ejemplo, adquirió el nombre de la ciudad donde tuvo su origen, en la ciudad de Pisco. Pisco es el nombre de la ciudad. Entonces el producto adquirió, igual acá, Pergamino adquiere el nombre de lo que es la ciudad, que significa ciudadela. Fue edificada esta ciudad sobre una planicie, en una colina, a 32 kilómetros de la costa del mar Egeo. Había servido también como la capital de la provincia romana del Asia durante a lo menos 250 años. Era también un centro religioso importante para los cultos paganos de Atenas, Esclepio, Donicio, o Baco también, Dionisio o Baco, que era el dios de la embriaguez, imagínense. Y también Zeus, bueno, y otros cuantos más cultos que allí se realizaron. Fue la primera ciudad en Asia en construir un templo en honor al César, esto en el año 29 a.C., y se convirtió en la ciudad capital del culto idólatra al César. O sea, si hay alguna característica en una palabra que pueda identificar a Pérgamo, eso es la idolatría. Era un centro de idolatría. Y
Vamos entonces a leer el contenido del mensaje, lo que la palabra del Señor nos dice entonces con respecto al mensaje. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el 17. Y dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta es la carta escrita a la iglesia en Pérgamo. Y esta es una carta muy distinta, muy diferente. En esta carta aquí hay confusión doctrinal, hay una tolerancia a permitir malas doctrinas. Ese es en esencia el problema que existía en esta iglesia. Y es que en realidad, hermanos, en Pérgamo no era fácil vivir. Esta es una ciudad que era el centro religioso para los cultos paganos, para los cultos de Atenas, Esclepio, Dionisio y Zeus, como mencionábamos anteriormente. Allí se construyó un templo que adoraba al César, se convirtió en la capital del culto idólatra. Por lo tanto, no era sencillo vivir allí. Había todo tipo de cultos extraños, ¿ya? Cultos satánicos, podemos decirlo con toda autoridad. Y todo esto tiene un origen, y es necesario de pronto ver eso, hermano. Y el origen es el culto babilónico, que comienza ahí en el Génesis. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias también, o devolvernos al inicio de la Escritura, al Génesis, al capítulo 10 del Génesis. Ahí el culto babilónico centra su origen. ¿Con quién? Con Nimrod. ¿Quién era este personaje Nimrod? Bueno, Nimrod era el bisnieto de Noé. Noé engendró a Cam. Cam engendró a Cus, y Cus engendró a Nimrod, donde se origina, o donde nace, digamos, todo este culto babilónico, con Nimrod. Pues bien, dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 10, como mencionábamos, en el verso 8, dice que este hombre, Nimrod, llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y este término se utiliza aquí como en Génesis 6:4, para señalar a un hombre que se hace de renombre por su valor e intrépidos hechos. O sea, un hombre que se hace de fama, de popularidad, por sus propias capacidades extraordinarias, ¿ya? Pero por sus propias capacidades. Se hace
de este renombre. Eso lo dice en el versículo 8. Pero también en el versículo 9 dice que es un vigoroso cazador delante de Jehová. Y importante aquí esta parte, hermano. Delante de Jehová, no ante Jehová. ¿Ya? Como en el sentido de que haya estado de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios, sino delante de Jehová. En una actitud rebelde, sin duda, en una actitud de auténtico desafío a Dios. Además, Jeremías 16:16 nos explica que el término que aquí se utiliza también como un vigoroso cazador no se refiere a cazador de animales, como podríamos interpretarlo en una primera lectura, sino a cazador de hombres. Lo que podríamos decir entonces que él era un manipulador y un tirano de hombres. Y esta es la característica principal de este hombre Nimrod. La esencia de Nimrod es que él era un hombre que era rebelde a Dios, que constantemente él se oponía, existía una rebeldía, ¿ya? Y un claro desafío a la voluntad del Señor y a los propósitos de Dios. Él era un hombre rebelde. De hecho, el nombre Nimrod es rebelde, rebeldía. Ese es el significado. E incluso hay algunos estudiosos que sugieren que el nombre de Nimrod surge de la actitud de este hombre. O sea, llegó a adquirir este nombre producto de su comportamiento y sus características. Como lo señala el versículo 9, que dice, así como Nimrod. ¿Ya? O sea, lo leo completo. Dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces esta parte del versículo estaría explicando o sugiriendo, digamos, que el nombre ha sido adquirido a través o por la conducta de este hombre. Una conducta de clara oposición y rebeldía a Dios. Un hombre que desafiaba a Dios constantemente. Esa era su esencia. Y eso es lo que nosotros hemos querido destacar acá. Y que este punto de vista acerca de Nimrod y de sus sellos también es favorecido por una leyenda oriental, que es la que introduce ciertos mitos, la que no solo lo convierte a este hombre, Nimrod, en el constructor de la Torre de Babel, que de hecho así lo es, mencionado en la Biblia, sino que también lo instala en las constelaciones, dándole atribuciones como un gigante, endiosándolo, naciendo de esa manera entonces este endiosamiento, este culto a un hombre en clara desafío, en una clara oposición a honrar el nombre del Señor. Entonces, esta leyenda oriental genera también o inventa también que a partir de Nimrod, su esposa, su mujer, habría tenido un hijo que murió. Y esta mujer habría rezado por 40 días y había logrado que el hijo resucitara. Todo esto comienza a expandirse conforme el imperio fue creciendo también esta historia y esta leyenda y se fue, disipando a través de las distintas regiones por alrededor. Y fue así como fue adquiriendo nombres distintos, pero manteniendo el concepto de lo que era la adoración a la madre y al hijo. Espero que se entienda lo que digo. Fue así como por ejemplo,
para los asirios, esta mujer, que en un principio en la leyenda era Semiramis y su hijo Tamus, para los asirios pasó a llamarse Istar y Tamus. Para los fenicios, Astarte y Baal. Para los egipcios se llamaba Isis y Horus. En Grecia, Afrodita y Eros. En Italia, Venus y Cupido. Y así, según las distintas regiones, países, localidades, en fin, fue adquiriendo y adoptando distintos nombres. Nombres que en la actualidad muchos se mantienen también. Todo este imperio y este culto babilónico a ídolos se fue expandiendo, como decíamos, hacia el África y hacia las costas del mar Mediterráneo, estacionándose en la ciudad de Pérgamo por un tiempo, convirtiéndose esta ciudad entonces en un centro de distribución de esta doctrina hacia las naciones de Europa, principalmente en Italia. Así es que ese era el contexto, digamos, el ambiente en el cual esta iglesia estaba funcionando. No era fácil, no era cómodo estar allí, y de alguna manera esta iglesia se había dejado influenciar por todas estas cosas. Estas cosas que ocurrían a su alrededor estaban de algún modo interfiriendo dentro de la iglesia. Y podríamos decir que las cosas externas a una iglesia en una localidad pueden de algún modo influir. Es por eso que es importante el análisis para nosotros dentro de nuestra iglesia, de no estar cometiendo alguno de estos errores. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos la iglesia a los Corintios. La iglesia de los Corintios, según las cartas que escribe el apóstol Pablo, allí se estaban desarrollando muchos actos de inmoralidad, ¿ya? Muchísimo. ¿Y todo eso por qué? Porque la ciudad era un verdadero centro de inmoralidad y de alguna manera había afectado a la iglesia. Y nosotros podemos leer entonces en las cartas a la iglesia de Corinto que había allí muchos problemas entonces de inmoralidad. Entonces dice el Señor, volvemos entonces al Apocalipsis, capítulo 10, capítulo 2. Vamos al Apocalipsis, capítulo 2, al mensaje a Pérgamo, y en el versículo dice el Señor, porque el Señor, nosotros vimos todo esto que ocurre ahí en esa localidad y en esa iglesia, y el Señor le dice ahí en el versículo 13, yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces el Señor aquí le está diciendo a la iglesia, sé dónde tú estás viviendo, donde vive Satanás. Y el Señor de algún modo está entendiendo la situación de estos hermanos. No la está permitiendo. ¿Ya? Está entendiendo la situación que ellos viven. ¿Ya? Y es por eso que el Señor dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Nuevamente lo dice el Señor. Donde mora Satanás. Entonces dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y explica más adelante, el versículo dice, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel. O sea, a casarse con inconversos, con yugo desigual. Era lo que la trampa, era lo que el propósito que tenía Balaam. Dice también a comer de cosas sacrificadas a los ídolos
o sea, a participar de otras religiones y a cometer fornicación espiritual. O sea, está diciendo al Señor, amparas a los que tienen ese tipo de doctrina. Estás permitiendo que todas estas cosas estén dentro de tu iglesia. Entonces el Señor lo que quiere es que ellos corten con ese tipo de cosas. Que podamos establecer una línea y digamos, nosotros, nuestra doctrina, está en la Escritura que el Señor nos ha entregado. Y no aceptamos ningún otro tipo de cosas que no estén dentro de nuestra doctrina. Y ellos habían permitido que cosas que no corresponden se introdujeran dentro de la iglesia. Y el Señor les está llamando la atención y les dice, y además les dice en el versículo 15 que también tienes o retienes la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas era algo referido a un orden sacerdotal que llevó a la iglesia a dividirse entre laicos y sacerdotes. Siendo la iglesia una sola, llegó esta doctrina a dividir a los hermanos dentro de la iglesia. Era como una casta sacerdotal superior y que quería dominar la iglesia. Y eso había que también erradicarlo. Sin duda alguna, esas cosas había que limpiarlas, sacarlas de dentro de la iglesia. Un trabajo que nuestra iglesia, yendo a lo actual, yendo a lo nuestro, es un trabajo que nuestra iglesia se ha encargado en el tiempo de mantenerse pura, de mantenerse limpia de cosas que no corresponden. Dice el Señor en el versículo 16, por lo tanto, arrepiéntete. El Señor está dando siempre la oportunidad, siempre. Y el Señor dice, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Pelearé con quién? Contra ellos, contra aquellos que entregaban o eran parte de esas doctrinas paganas. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Este término, la espada de mi boca, simboliza la justicia, un acto de justicia del Señor en apoyo o digamos en favor de su pueblo, de su iglesia, en favor de aquellos que han querido destruir la iglesia, de aquellos que han querido dañar a su pueblo. El Señor se refiere a eso con la espada de mi boca, un símbolo de justicia contra aquellas personas que han dañado al pueblo y la iglesia del Señor. Una manera de poder entender bien ese término lo encontramos ahí en Isaías 11:4, que aclara y define bien este término, la espada de mi boca, ese símbolo de justicia del Señor. Dice el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, esta parte es muy bonita, dice que al que venciere daré a comer del maná escondido. Esto se refiere a la suficiencia de Cristo en nuestras necesidades. Le daré del maná, del sustento. ¿En quién? En Cristo. ¿Ya? Es lo que el Señor nos va a dar a aquellos que logren vencer ante esta corrección que el Señor está haciendo, que logren corregirse de estos problemas que el Señor está aquí en esta carta señalando. Así como sustentó a los judíos en la travesía por el desierto con el maná, de ese modo el Señor dice que nos va a sustentar en Cristo a cada uno de nosotros, al que venciere. Y dice también, y le daré una piedrecita blanca. Bueno, aquí esto es algo que muchos quisieran saber
qué significa todo esto. Yo la verdad no lo sé, y muchos comentaristas se atreven a decir distintas situaciones, pero lo importante es que le daré, dice, una piedrecita blanca, y esto es como un premio, hermano. Es un premio sorpresa. Hay algunos que se han atrevido a mencionar y dicen que también se ha sugerido que es una referencia al banquete del reino, que dice que entregaba una piedrecita blanca que servía como de invitación, una piedrecita blanca que servía de invitación a un banquete, en el cual el anfitrión partía esa piedrecita y él se quedaba con una mitad que contenía el nombre del invitado, y el invitado se quedaba con la otra mitad y que tenía el nombre del anfitrión. De esa manera era como una especie de entrada, y que por lo demás tenía el privilegio de poder participar del banquete. Entonces, eso es algo que se sugiere, pero que la palabra no lo especifica. Pero sin lugar a dudas, hermano, al que venciere, dice el Señor, le daré una piedrecita blanca como una especie de premio sorpresa. Y por último, nos intriga todo eso, ¿ya? Nos despierta una curiosidad por saber qué cosa es. Pues como cuando uno, bueno, yo cuando era niño, muy niño, bastante más de medio siglo, eh, compraba en la feria unos paquetitos, un envoltorio que se llamaban sorpresas. Y bueno, en el interior venía algo que nadie sabía. Y sin duda que era algo que me iba a gustar, ¿ya? Había una sorpresa. Pero lo más impresionante de todo eso era el momento de adquirir, digamos, la intriga, ¿ya? Esas ansias de querer saber de qué se trata, ¿ya? Tómelo como un premio, hermano. Tómelo como un premio, y que al abrirlo, esa sorpresa, usted se va a encontrar con algo sin duda, que a usted le va a agradar. Eso es lo que el Señor nos otorga siempre, hermano. El Señor siempre se encarga de animarnos, entregándonos pequeñas cosas, pero importantes, como este premio que el Señor aquí nos está entregando. Al que venciere, hermano, al que logre hacer la voluntad del Señor, al que logre hacer la voluntad del Señor y adorar al Señor, hermano. Aquí estamos hablando de un tema de adoración al Señor, que se ha visto empañado con cosas que no corresponden, con doctrinas falsas, con doctrinas inventadas, y que van en una, digamos, clara oposición o desafiantes al Señor. Entonces nosotros, el llamado es a mantenernos puros, a mantenernos limpios en la adoración al Señor, no incorporando cosas que no correspondan dentro de nuestra iglesia, que es el fundamento que tiene el estudio que recientemente hemos hecho de pureza bíblica, en el cual señala que nosotros debemos investigar, que nosotros debemos estudiar la palabra del Señor, ¿ya? Estudiar lo que es puro, lo mejor para el Señor. De esa manera el Señor a nosotros nos está entregando también esta carta o este mensaje a la iglesia de Pérgamo, pero que también es para nosotros, en el cual nosotros debemos ponernos como desafío el siempre entregar para el Señor lo puro, lo que es auténticamente de Él y le pertenece a Él, ¿ya? Y eso, todo eso está en las Escrituras. Así que el llamado, hermano, en este momento es a cumplir con la voluntad del Señor, de la mejor manera, de la manera más pura posible,
y que nosotros podamos agradar al Señor de ese modo y quedarnos con los premios. Y ojalá que esa piedrecita blanca que a usted, hermano, el Señor le va a entregar, tenga una sorpresa que llene su vida futura, hermano. El Señor además, en la carta anterior, dice que nos va a dar la vida eterna, ¿verdad? ¿Ya? El árbol de la vida nos va a dar la vida hermosa, maravillosa. Y ese es el ánimo de lo que el Señor nos quiere poner en este mensaje, que lo que viene para adelante es algo hermoso. Damos gracias al Señor por este mensaje y le pedimos a Él de todas maneras que nos ayude para que nosotros podamos fortalecernos y cumplir con todos estos desafíos. Que el Señor les bendiga, hermano, y para Él siempre sea toda honra y toda gloria.